capítulo 1, dice desde el verso 12 y 13, dice, Pablo estaba orando, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta carta, el apóstol Pablo la escribe, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que por el estudio de la palabra de nuestro Dios, Pablo no había visitado la iglesia en Colosas. Y él les está diciendo, ¿verdad?, que hay una manera, ¿verdad?, de que nuestro Dios lo hizo posible. Dice, nos hizo aptos, ¿pero por qué? Por medio de Jesús, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo. El reino sabemos nosotros también, porque hemos estudiado a través del tiempo, ¿verdad?, que el reino de su Hijo es la iglesia, donde cada día nosotros proclamamos que Jesucristo es nuestro Rey. Y Pablo dice, lo ha hecho posible, nos ha hecho aptos. Así como sabemos, ¿verdad?, que a través del tiempo, la manera de pertenecer a la iglesia verdadera es apegarnos a las Escrituras, hacer conforme al ejemplo de los apóstoles, hacer conforme a la doctrina del Señor. Si nosotros nos desviamos de la doctrina, si nosotros nos desviamos del ejemplo apostólico, de lo que se hacía en el primer siglo, entonces no somos la iglesia verdadera. Estamos lejos de la iglesia del Señor. Y aquí Pablo les empieza a decir, Dios lo hizo posible, nos ha trasladado al reino de su Hijo, pero por medio de Jesucristo. Donde en la iglesia, aquí, cuando le escribe a los colosenses, les dice, la cabeza es Cristo. Cuando escribe a la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver en esta ocasión, ¿verdad?, la iglesia, el reino espiritual, en el cual nosotros hemos sido trasladados, tanto los colosenses como nosotros. Y les decía, ¿verdad?, nosotros sabemos que hoy estamos en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las Escrituras, nos apegamos a la doctrina, ¿verdad?, y al ejemplo apostólico. Dice, vamos a ver, aptos para la herencia. Nos hizo aptos. ¿Por qué? Vamos a ver este asunto. Sabemos que ahora, dice Pablo, el escritor a los hebreos, en esta manera dice Pablo, nos hizo aptos para una herencia, como leíamos, ¿verdad? Nos hizo aptos para una herencia. Y esa herencia, dice el escritor a los hebreos en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tenemos una promesa mejor, dice, ahora en Cristo Jesús. En los versos 1 y 2 dice, ahora bien, Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, dice, Cristo lo hizo posible, el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. Entró en el santuario verdadero. Dice, nosotros estamos ahora no en ese lugar santísimo como antes solían entrar el sumo sacerdote, que estaba dividido por un velo, entraba y solamente una vez al año. Nosotros ahora estamos delante del trono de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo lo hizo posible y ahora somos aptos de mejores promesas, de una herencia mejor, aptos para una herencia mucho mejor, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? Una herencia es algo que se aparta, algo que se designa, pero es algo que quiere dar el que lo posee, sino que no es algo que nosotros merezcamos, sino alguien que quiere dar
así lo ha dispuesto darlo, entregarlo, y lo ha apartado para entregarlo. Pero dice, para mejores promesas que en el tiempo antiguo, sabemos, ¿verdad? Nuestro Dios le hizo una promesa a los patriarcas. Dice ahí en el Éxodo, en el capítulo 32, nos habla de esta herencia que se le hizo a los antiguos. Y el escritor a los hebreos nos dice mejores promesas. Y es Pablo a lo que les está diciendo a los colosenses. ¿Saben qué? Que ahora en Cristo posible tenemos una mejor herencia y los ha hecho aptos para esto, para recibirla. La pueden recibir, pero por medio de Jesucristo, por medio del que Él lo ha hecho posible. Dice ahí en el Éxodo, en el capítulo 32, en el verso 13, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Cuando Moisés estaba hablando con nuestro Dios, estaba enojado nuestro Dios porque el pueblo se había corrompido, había empezado a adorar, se había inclinado a la idolatría, pero aquí Moisés está intercediendo y le dice: ¿sabes qué? Tú has dado promesa. Tú has dado una promesa de que iban a heredar la tierra. Y luego aquí, cuando hablan de esta promesa, algunos hoy en nuestros días dicen que el hombre vivirá para siempre sobre ella. Pero sabemos, dice el escritor de los Hebreos, tenemos mejor herencia. Estaba sobre mejores promesas hoy en nuestros días. Y las mejores promesas es las que ofrece en el nuevo pacto. Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, vemos las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos hace ahora al venir a traernos hacernos aptos para esa herencia la cual habla Pablo, que a través de su Hijo nuestro Dios lo hizo posible para recibir mejor herencia. Y dice ahí que tenemos, ¿verdad? Tenemos herencia y tenemos beneficio terrenal, ¿verdad? Beneficio temporal mientras vivimos. Dice, esta es, ¿verdad? Lo que dice aquí Mateo capítulo 6 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. Si buscas principalmente el reino de los cielos, dice, no te tienes que preocupar por lo que has de vestir, por lo que has de comer, y viene enseñando todas estas cosas antes de esta enseñanza, que el anuncio que da nuestro Señor Jesucristo. Si tú buscas primero el reino de Dios, nada te va a faltar. Tienes promesa de que tendrás, ¿verdad? Promesas de mientras vives, no te va a faltar nada. Mientras tú vivas con sustento y abrigo, con eso estás contento, dice la palabra de nuestro Dios. Tener sustento y abrigo, más que suficiente. Entonces Jesucristo nos dice, esa es una promesa en cuanto a lo temporal, en cuanto a lo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, lidiar cotidianamente. Si tú te preocupas por las cosas espirituales, no te preocupes por las terrenales. Ellos van a llegar. Dios provee tanto a los pajarillos, dice, a las plantas, como las viste. Ni aun Salomón se vistió así, dice, antes de todas estas cosas que vemos, ¿verdad?, con esta promesa en cuanto a lo temporal. Pero también las promesas son, ¿verdad? Sabemos que en el pacto, en el nuevo pacto, son mejores las promesas. Tenemos una herencia mejor y Dios nos hizo aptos para recibirla mediante su Hijo. Dice ahí las promesas espirituales, Efesios en el capítulo 1, bendiciones espirituales y celestiales de parte de nuestro Dios que recibimos. Dice ahí en el capítulo 1, en la carta a los Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos da bendiciones celestiales, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Se preocupa nuestro Dios por una herencia que nos trae beneficios temporales mientras tenemos que luchar, tenemos que soportar algunas cosas en la vida. Decíamos, tanto pérdida de seres queridos, enfermedades, problemas económicos, muchas cosas que tenemos que soportar, pero tenemos, ¿verdad? Dice, no te preocupes por nada de eso. Busca primeramente el reino y su justicia. Todo te va a ser añadido. Ahora vemos, ¿verdad?, que la herencia es espiritual y tenemos una herencia en el cielo. Y no como aquellos que tienen la idea de que si tú estás bajo el pacto, ¿verdad? Si tú respetas las cosas que nuestro Dios te ha dicho, vivirás para siempre sobre la tierra, dicen algunos. Le decía a mi esposa, un compañero me dice, tú tienes la esperanza de ir al cielo, yo tengo la esperanza de vivir en este mundo. Así me dice, es testigo de Jehová el hombre, ¿verdad? Dice, yo tengo la esperanza de que la vida va a ser aquí en este mundo. Y ellos así, nadie les va a cambiar la idea. Y vemos, ¿verdad?, que Pablo dice herencias, mejores promesas. La herencia es mejor hoy. En el nuevo pacto tenemos mejores promesas. El Salmo 37, vemos que dice, ¿verdad?, que los justos heredarán la tierra. Pero cuando está hablando el Salmo ahí en este asunto, sabemos que había problemas porque cuando alquilaban las tierras no las regresaban, se aprovechaban algunos, y eso es de lo que está hablando. No estés ahí envidiando, no tengas congoja sobre los que te tratan mal, sobre los que te quitan lo tuyo. Ellos recibirán su pago, y está hablando del pago de los malos, el Salmo 37. No tanto de que tú vas a poseer la tierra eternamente, no. No está hablando de eso el Salmo 37. Y algunos tuercen estos textos para hablar de una herencia terrenal. Y sabemos, ¿verdad? Tenemos mejores promesas en Cristo Jesús. Dice Pablo a los colosenses, nos hizo aptos para una herencia mucho mejor. Y aptos también, ¿verdad? Vamos a ver, por medio para un renacimiento, para nacer de nuevo. Nos hizo renacer de nuevo, pero por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, eso vemos, ¿verdad?, que para nacer de nuevo. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Nos hizo aptos nuestro Dios para trasladarnos a ese reino, y somos trasladados a ese reino por un nacimiento nuevo, no porque pues a alguien se le ocurrió algún método para entrar al reino, simplemente alguna membresía, sino que nos hizo aptos, pero por medio de nacer de nuevo, para entrar a ese reino espiritual hoy en día. Dice, capítulo 1 en la primera carta de Pedro, de esta manera nos hizo aptos para entrar al reino de su Hijo. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de nosotros, por medio de Jesucristo. No porque a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Puedes adquirir una membresía para entrar al reino de su Hijo, para pertenecer a la iglesia. No hay ningún otro método. Simplemente Jesucristo lo hizo posible. ¿Por qué? Porque está diciendo Pedro, a través de su muerte, a través de la resurrección, sabemos que ahora nos hace aptos. Nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Y es, ¿verdad?, por medio del bautismo, y lo aclara Gálatas. Es la única manera, no hay otro método para
que nuestro Dios haga posible que nos traslademos o pertenecer al reino de su Hijo. Dice Pablo a los colosenses, los ha trasladado, pero por medio del bautismo que han recibido, no por otro método. Y vemos, ¿verdad? Aquí a los Gálatas, en el capítulo 3, dice la palabra de nuestro Dios, versos 26 y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por medio de Cristo. No hay ningún método sobre la tierra en el cual puedas pertenecer al reino de Dios. No puedes ser trasladado al reino de Dios de ninguna otra forma. Nuestro Dios lo hizo posible a través de enviar a su Hijo a morir en la cruz y a resucitar, para darnos la oportunidad de nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, vemos, ¿verdad?, que de esa manera, nos hace aptos para ser trasladados al reino de su Hijo. También en la primera carta de Pedro nos dice en el capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por el medio del bautismo somos conscientes. Nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nos da conocimiento, nos da entendimiento, nos hace tener una buena conciencia a las cosas de Dios. Eso es lo que provoca el bautismo en el creyente. Tener conocimiento que Dios lo hizo posible a través del Evangelio, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Por medio de ese gran sacrificio lo hizo posible nuestro Dios. Y luego Pablo lo reafirma. Dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, Pablo dice a los romanos, dice en el verso 17, dice, es 6:17. La carta a los Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces, Pablo está diciendo que cuando nosotros escuchamos acerca de que por medio de Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos, que Dios lo hizo posible por medio del bautismo, y es el único método, dice, ustedes han obedecido de corazón, por fe en Jesucristo, porque tomaron un conocimiento. El bautismo, al recibir el Espíritu Santo, ustedes tienen la bendición de discernir, de comprender que Cristo lo hizo posible, y lo han hecho de corazón por la fe en Jesucristo. Han nacido de nuevo y han sido trasladados al reino de su Hijo, a la iglesia. Han sido puestos y también, ¿verdad?, son luz, pero por méritos propios, no, porque Jesucristo lo hace posible. Por eso que ustedes son llamados a ser santos de luz. Dice ahí en el Evangelio según Juan, fíjense, Jesucristo estaba pidiendo estas cosas al Padre. Capítulo 17, Evangelio según Juan, en la oración, ¿verdad?, que Jesucristo hace, dice en el verso 17,
cuando dice, recíbeme con la gloria que antes tuve, ¿verdad? Antes que el mundo fuese. Jesucristo en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y somos, ¿verdad?, aptos de ser santos en luz, pero por medio de Cristo Jesús. Por medio de ser apartados, dice, santifícalos en tu verdad. Apártalos. Tómalos aparte. Y por eso sabemos, ¿verdad?, que la iglesia, sabemos que son los santos, quiere decir apartados, ¿verdad? Y por eso es que es posible que, dice Pablo, ahora lo hizo posible nuestro Dios. A los colosenses les dice, para recibir una herencia mejor, para ser hijos de luz, ¿verdad? Los hizo aptos para entrar en el reino de su amado Hijo, ¿verdad? Por medio de nacer de nuevo. Y dice, santifícalos en tu verdad. Dice Mateo, ¿verdad?, capítulo 5, en el verso 14, Jesús dice, ustedes tienen que ser luz en el mundo, pero esa luz, dice, no es, ¿verdad?, porque nosotros simplemente, ¿verdad?, seamos las mejores personas, sino por medio de Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes tienen que ser hijos de luz en medio de todo este mundo. Y Dios lo hace posible, ¿verdad? Pero a través de Cristo Jesús, a través de estar en las cosas de Dios constantemente. Dice ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 21, dice nuestro Señor Jesucristo, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? De esta manera sabemos que estamos en la luz. Capítulo 8, en el mismo Evangelio según Juan, dice en el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, sabemos que por medio de seguir a Jesús, por medio de estar en la verdad, andamos en luz. Somos hijos de luz, santos en luz. Entonces, les decía, ¿verdad? Pablo les escribía a los colosenses, nuestro Dios lo hizo posible a través de Cristo Jesús, que ustedes sean trasladados al reino de su Hijo. Hoy, ¿por qué sabemos que estamos en la iglesia verdadera? ¿Por qué sabemos que estamos en el reino de Dios, en la iglesia de Dios? Porque seguimos la verdad, practicamos la verdad. Y si nos apartáramos de la verdad, si nos apartáramos de la doctrina de Dios, del Señor, del ejemplo apostólico, entonces no estaríamos en la luz. Estaríamos, ¿verdad?, no en la iglesia. Y de esa manera sabemos y conocemos que somos aptos para estar en el reino de Dios. Y Dios lo hizo posible tanto para los colosenses como para nosotros hoy en día. Dice ahí en el capítulo 26, también ahí tengo mal, capítulo 26 del libro de los Hechos, capítulo 26, versos del 16 al 18, dice Jesucristo, una de las causas, ¿verdad?, por las cuales escogió a Pablo, lo dice aquí en el verso 16 al 18, dice, levántate, le dice a Pablo Jesucristo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesucristo escogió a Pablo
para anunciar el Evangelio. Para lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos llamados hoy en día para anunciar que es posible que todos puedan ser trasladados al reino de su Hijo, que todos puedan pertenecer a la iglesia para recibir una herencia mucho mejor que la que fue anunciada en el Antiguo Testamento, y que es posible solamente por un método, por la fe en Jesucristo, por nacer de nuevo mediante el bautismo. Y vemos, ¿verdad?, que Jesucristo le dice a Pablo: te he escogido. Y hoy a nosotros también nos dice, a través de la palabra de nuestro Dios, sabemos que también Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros: quiero que anuncies que es posible que todos pertenezcan al reino, que todos vengan a la iglesia para recibir esa promesa, que es mucho mejor, que es una promesa eterna, que es una promesa espiritual. Tiene beneficios temporales, como veíamos, ¿verdad?, que dice Mateo: busca primero el reino y su justicia, y no te tienes que preocupar de nada. Pero también tienes promesa espiritual y celestial, que es en el cielo, no es en este mundo. Y no hay ningún otro método que la fe en Jesucristo, y que Jesucristo lo hizo posible. Dice: pero Dios los ha trasladado por medio de Él, por medio de Jesucristo, al reino de su Hijo. Eso lo ha hecho posible nuestro Dios, porque Cristo vino a morir por nosotros y resucitó. Eso es hoy en día, y el llamado es para cada uno de nosotros a que también, así como a Pablo Jesucristo lo escogió, también nosotros sabemos que nos ha escogido para que anunciemos las buenas nuevas. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.